Con libertad, por favor. Dale un abrazo. No sé. Nos preparamos para escuchar su palabra. Qué alegría poder saludarnos y estamos aquí para lo mismo, para buscar a Dios. Y yo sé que hoy ha sido difícil llegar aquí por la Beovia San Sebastián, autobuses, aparcamiento, así que quiero felicitarte, así que daros un aplauso unos a otros. Felicidades por llegar, hemos llegado, ha costado, hemos llegado. No sé dónde te dejó el autobús, si viniste en autobús, no sé si tuviste que caminar, pero es una bendición estar en un sitio céntrico, ¿verdad? Que siempre los que pasan carreras nos cortan, bueno. Pero bueno, hay mucho para aprender de los que se esfuerzan en la carrera, pero no va de esto esta mañana, el mensaje. Recuerdo una ocasión de niño que estaba yo en una iglesia. No voy a dar datos para que luego no hagas conexiones ahí. Pero un día yo me llevé a mi casa, en aquellas usábamos unos himnarios. No había tantas cosas modernas ahora, ¿no? Entonces tenías que tener tus canciones en un libro. Entonces yo me llevé uno que no era mío. Y yo era un niño, ¿no? Entonces yo lo vi en mi casa, yo sabía que no era mío. Pero me lo quedé. Y vi que tenía el nombre de otra persona, entonces lo que hice fue pues tachar el nombre, ¿no? Entonces lo tenía muy bien puesto él aquí en un canto, era un señor mayor. Entonces yo lo que hice fue empezar a hacer unas rayitas aquí, como quien no quiere la cosa, y al final llené todo el himnario de rayas, ¿no? O sea, no era técnicamente un robo, pero casi, ¿no? O sea, no era mío, yo lo tenía en mi casa. Entonces, yo sabía que eso no estaba bien, pero yo lo llevaba y yo decía, ¿y ahora cómo arreglo esto? Y un día se levanta este señor mayor y dice que había perdido su himnario. Yo me quería morir yo. Y digo, ¿cómo le voy a decir yo que yo me llevé su himnario? Un señor mayor que yo quería, está con el Señor. Y digo, madre mía, ¿qué hago, no? Y dice, es que no solo, es que tenía mi nombre puesto en el canto, yo ya lo sé, dice yo las rayas. Entonces no sabía cómo salir de esa situación. Y un día fui a la iglesia y dejé el himnario y me fui corriendo. Entonces él se levantó otro día para decir que alguien le había devuelto el himnario, pero estaba lleno de rayas. Y yo digo, ¿cómo lo soluciono? Y la verdad que no tuve el valor, no hablé con él nunca, ¿no? Yo creo que algún día se lo cuento ahí cuando estemos con el Señor, ¿no? Pero no sé si te ha pasado que te metes en una situación y no sabes ni cómo salir. Y no era tan grave, pero sí. Personas que mienten, pero cuando quieren ya decir la verdad, resulta que es más fácil dar otra mentira, ¿no? Y esa mentira te mete en un lío. Y ya dijiste en el trabajo que se había muerto tu abuela, pero ya se te murió 2 veces. Entonces ya la tensión de decir, bueno, ¿y ahora cómo lo arreglo, no? Y el otro día estaba escuchando un mensaje de por qué las personas mienten. Y si yo preguntase, ¿quién no miente aquí? El que levanta la mano ya está mintiendo. Porque alguna vez has mentido. Todos hemos mentido. Pero no siempre hemos mentido por cosas malas. A veces hemos mentido pensando que arreglábamos una situación. O que hacíamos un daño menor. O que si no decíamos eso íbamos a perder el control, el trabajo, lo que fuera. No siempre ha sido para salirte con la tuya, ¿no? Siempre, en ocasiones ha sido por una buena intención, ¿no? Y en esta mañana tenemos un capítulo del libro de Génesis en el que encontramos a una persona precisamente mintiendo, pero vemos 3 cosas, si estás tomando nota, muy, muy sencillas, ¿no? Que no debemos dejarnos llevar por el miedo, porque a veces mentimos por miedo. Miedo a que me descubran, miedo a perder el trabajo, miedo a que ya no confíen en mí, miedo a lo que sea. En segundo lugar, no debemos hacer las cosas a nuestra manera. Yo sé, yo digo algo y ya, no. A nuestra manera no siempre funciona. En tercer lugar, debemos hacer las cosas a la manera de Dios. 3 cosas. Miedo, a mi manera, a la manera de Dios. Y si tienes Biblia, vamos a ver en Génesis capítulo 26. El libro del origen, ¿verdad? Cómo empezó todo. Y en Génesis, si llevas
más o menos semanas asistiendo con regularidad a la iglesia, escuchando los mensajes, sabes que estamos desde el inicio de Génesis, ¿no? Y necesitamos ver lo que la Biblia dice. Y en el capítulo 26 encontramos ya no a Abraham, que Abraham es un héroe, es una persona que creyó en Dios, también metió la pata, ¿no? Pero encontramos al hijo de la promesa. ¿Recuerdas cómo se llama? Isaac, que significa risa. Y tenemos a este Isaac en Génesis capítulo 26, y nos dice la Biblia en el versículo 1 que después de lo anterior, después hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra, quiere decir que hubo una crisis grande, fuerte, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y entonces Isaac se fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Encontramos aquí que Isaac está, digamos, viviendo como tú y como yo, y de repente ocurre una crisis, una situación general, no es algo personal de él, es una hambruna, vamos a decir, una crisis en toda la tierra. ¿Te acuerdas cuando se fue la luz? ¿Te acuerdas? Que sufriste mucho, ¿no? 30 minutos. Pero en otras partes del país se sufrió más. Pero cuando de repente hay una crisis que va más allá de lo que uno puede controlar, y tu amigo, tu vecino, todos se quedan sin trabajo, no hay alimentos, no hay nada en los supermercados, ¿no? Y cuando hay una crisis, para ti y para mí, es una situación difícil. Pero para aquellos que conocemos a Dios de manera personal, sabemos que en toda crisis hay enseñanza de parte de Dios. Y la crisis duele a todos. Pero una crisis para ti y para mí es una oportunidad. Es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para agarrarte a Dios como nunca. Es una oportunidad para depender de Él. Es una oportunidad para avanzar, para sacar lo mejor de nosotros. Dice 1 Pedro, capítulo 4, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. No digáis, ¿por qué a mí? Si yo fui a la iglesia y yo estaba haciendo todo bien. No, dice, no es nada extraño. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, que en toda vida cristiana debemos esperar que haya situaciones complicadas. Es la vida. Pero alégrate, no te sorprendas. La pregunta no es si va a haber problemas. Son normales. La pregunta es cómo voy a responder yo cuando hay una situación difícil. Tenemos a Isaac aquí. Hay una hambruna en toda la tierra. Si tú lees los salmos, el autor de los salmos muchas veces está súper agobiado. Está, Señor, mira a mis enemigos. Señor, mira a los que me persiguen. Mira a ellos que están haciendo mal y les va mejor que a mí. Cuando lees los salmos, ¿no? Pero muchas veces el autor termina diciendo, pero yo confiaré en ti. Pero yo levantaré mis ojos por encima de los montes. Pero yo te buscaré a ti. Y vemos que el salmista siempre estaba luchando. Y parece que es la vida, tuya y la mía. Siempre hay situaciones complicadas. Siempre hay algo nuevo que aprender y que afrontar. Pero hoy encontramos a Isaac en medio de esta situación. Una situación general, difícil, el hijo de la promesa, y va a ser llamado a ser peregrino y extranjero. Es lo que le dice Dios. Quiero que seas peregrino. Quiero que seas extranjero. Quiero que no te amoldes. Y me recuerda al personaje de Daniel. ¿Recuerdas a Daniel? Que es llevado a un país lejano, es elegido como uno de los mejores, pero está en un país donde le cambian el nombre, le cambian la cultura, le cambian la iglesia, le cambian la ropa, le cambian todo. Incluso le cambian el menú y le ponen un menú real. No está mal, ¿no? Pero dice Daniel capítulo 1 que Daniel propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él le bebía. Y sabes la historia de Daniel. Le dijo, mira, a mí no me des ese menú. A mí dame, ¿qué era?
arroz con legumbres o algo así, ¿no? Alubias del país, de Tolosa. Legumbres, comida sencilla. Él decía, y vamos a ver, ¿no? Pero vemos que no va de comida, va de no contaminarse, ¿no? Romanos capítulo 12 nos dice, no os conforméis a este siglo, a esta época, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Siempre Dios nos llama a no conformarnos ahí donde estamos. Y aunque Isaac está en medio de una situación súper difícil, el llamado de Dios para él es, hey, acuérdate de que yo estoy contigo. Acuérdate de que tú me conoces. Acuérdate de que yo tengo un plan. Acuérdate de que cuando abres la Biblia yo te hablo. Acuérdate de que morí por ti. Acuérdate de que no estás solo. Levítico capítulo 11 nos dice, yo soy Jehová vuestro Dios, seréis santos porque yo soy santo. Y la idea de santo es apartado para Dios. No es ser perfecto, no es ser súper especial, es consagrado para Dios. Entonces tenemos a Isaac aquí en medio de esta situación y como te dije en el primer punto, no te dejes llevar por el miedo. No te dejes llevar por el miedo. Volvemos a Génesis 26 donde nos dice, habitó Isaac en Gerar. Y el versículo 7 dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, su esposa. Por lo visto su esposa era muy bonita. Y él decía, si ellos preguntan por mi esposa, quiere decir que les interesa a mi esposa. Entonces, si les interesa a mi esposa, ¿quién es el que sobra ahí? Él, ¿no? Entonces dice, si les digo que es mi esposa, esta gente va a tardar nada en dejarla viuda, ella joven. O sea, que la van a matar a él, ¿entiendes? Y entonces, cuando le preguntaron quién era, él dijo, es mi hermana. ¿Te imaginas? No le juzgues rápido, porque buscó una salida rápida. Dijo, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Nos dice el texto bíblico, no lo esconde. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de su mujer, que se llamaba Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. Es como si me preguntan a mí por mi mujer y digo que es mi hermana, que además se llama Rebeca. Es mi hermana, bueno, mi hermana en Cristo, ¿no? Cuidado. Es una salida, ¿no? Es mi hermana. Dice, pensaba que lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Entonces él se dejó llevar por él miedo. Él se hizo su película. Él tenía que haber dicho la verdad. Pero él pensó, mira, si yo digo esto, me van a matar. Un hombre, el hijo de la promesa. Cristiano como tú y como yo. Buscó la salida fácil. Mintió por miedo. Y si tú y yo nos dejamos llevar por el miedo, vamos a hacer tonterías. Vamos a hacer locuras. Vamos a hacer errores. Si somos sinceros, muchas de las cosas que hacemos o no hacemos tienen que ver con el miedo. No lo llamamos así. De repente conoces a un... A ver, ¿qué quieres que el ejemplo diga? ¿Un soltero o una soltera? A ver, dime, elige tú. Elige. ¿Soltero o soltera? Elige. Soltero, vale. Oye, ¿tú por qué estás soltero tantos años? ¿No has encontrado...? No, es que yo prefiero no... Es que yo no confío en las personas. Es que me han hecho mucho daño. Yo prefiero estar solo. ¿Miedo a qué? A que salga mal otra vez, ¿sí o no? Pero te lo va a decir duro. Te va a decir, no, yo mejor solo que mal acompañado. Y le van a llamar el soltero de oro. Pero es el asustadizo de oro. Porque tiene miedo a que salga mal. Oye, ¿tú por qué eres tan cerrado y por qué te cuesta tanto abrirte a una nueva amistad? ¿Por qué Dios te pone a alguien cerca y te cuesta tanto? No, porque la gente, tú sabes, la gente es falsa. No, es miedo a vincularte y que otra vez salga mal. ¿Tú por qué no cambias de trabajo si tú crees que tienes que moverte? ¿Por qué? No, yo estoy bien donde estoy. Mejor lo malo conocido, ¿sabes el refrán? ¿Que lo? No, lo que tienes es miedo que salga mal. Seamos sinceros. Y el miedo no es del todo malo. Dios nos ha puesto cierto temor, ¿vale? El miedo a cuando ves un animal salvaje
a salir corriendo. Esa reacción está estudiado, nos sube la adrenalina, corremos más que nunca si nos persigue un jabalí, ¿vale? Es algo que Dios ha puesto y está bien. Cuando un niño pequeño va a meter sus dedos en el enchufe, necesitarías que tenga un poco de miedo. ¿Para qué? Para que no le vaya mal. Y no estoy hablando de ese tipo de miedo, pero hay un miedo que nos paraliza, hay un miedo que nos bloquea. Todos aquí tenemos temores, que debemos entregárselos al Señor. Hay un miedo que nos aleja de todo lo que Dios tiene para nosotros. Le llamamos a veces miedo al futuro, pero es miedo a que salgan las cosas mal. Y es muy importante que lo identifiquemos y se lo entreguemos al Señor. Y podamos cantar como cantamos, que ya no soy esclavo del temor, que ahora soy hijo de Dios. Y en Mateo capítulo 8 tenemos una historia que recordarás en el versículo 23. Dice que Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron y entonces empezó a subir una gran tempestad y las olas cubrían la barca. Imagínate la situación, que estás en un barco y parece que se va a hundir. Y versículo 24 nos dice que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo en la barca. Porque Jesús era Dios, pero también era hombre y estaba cansado y necesitaba descansar. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que nos morimos. Y la forma en la que ellos lo harían, seguramente estaban aterrorizados, ¿no? Entonces, en el versículo 26 Jesús les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Porque por lo visto, cuando nos da mucho miedo, nos estamos dejando llevar por el temor y no estamos escogiendo la fe. Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y vino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Es curioso, ¿no?, que el temor en la Biblia en muchas ocasiones está en contra de la fe. Y tengo una frase aquí de Nelson Mandela, que es un autor, digamos que no es la Biblia, ¿no?, pero nos dijo: el valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Es interesante, ¿no? El valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Y la idea es que aunque de repente tengo temor, se lo entrego al Señor y venzo el temor. Es decir, mira, me estoy muriendo de miedo, pero voy a respirar, voy a confiar en que Dios va a proveer, que Él va a hacer lo que solamente Él puede hacer y voy a superar este miedo. No es que no lo sienta, es que se lo entrego al Señor. Y la idea no es que seamos aquí todos súper valientes. La idea es que entreguemos al Señor todos nuestros temores y no nos dejemos llevar por ellos. Y Isaac, en esta ocasión, en Génesis capítulo 26, se dejó llevar por el temor. Y es algo que no debemos hacer. En segundo lugar, no hagamos las cosas a nuestra manera. Precisamente lo que hizo Isaac, ¿no? Buscó una idea que él pensó que iba a funcionar. El problema es que cuando hacemos las cosas a nuestra manera nos suelen salir mal. Y en Génesis 26, volviendo, vemos en el versículo 8, dice que estuvo Isaac muchos días, y entonces un día de estos Abimelech, rey de los filisteos, se asomó por una ventana y vio a Isaac, dice el texto, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Otros comentaristas dicen otras cosas que dan a entender que era su esposa. La idea es que dice: oye, para ser su hermana están muy cariñosos, ¿no? Dice: oye, me da que no es su hermana. A mí me da que no es su hermana. Entonces dice el texto que le llamó, el versículo 9, y le dijo: oye, de cierto ella es tu mujer. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Entonces Isaac le respondió: pues porque dije, quizá moriré por causa de ella. Mira, aquí dijo la verdad. Y Abimelech le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces este rey mandó a todos diciendo que el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces estuvo a punto de traer castigo de parte de Dios por no decir la verdad. Y el rey Abimelech se enfadó por eso, porque dijo: mira, nos hubieras metido en un gran problema. Cuando tú y yo hacemos las cosas a nuestra manera, nos sale mal. ¿Recuerdas a Abraham y su esposa?
que querían tener un hijo, no podían. Entonces la esposa dice, bueno, ahí está mi concubina. ¿Recuerdas? ¿Y quién nació ahí? Ismael. Y todos los problemas que hubo después. Cuando tú y yo decimos, bueno, pues que la gente es así. Es que tú a la gente no le puedes ir con versículos. Tú a la gente, si me vienen con mentiras, yo también voy con mentiras. ¿Sí o no? Si me vienen con trampas, para tramposo yo. Porque una cosa es ser manso, pero otra cosa es ser menso. ¿Has dicho eso? Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser tonto. Porque Dios también nos da sabiduría. Y también nos da malicia. Eso no lo decimos. No hagamos las cosas a nuestra manera porque no agrada a Dios. Isaac cometió un error, al igual, curiosamente, que lo había hecho su padre años atrás. Tenía tanto miedo a decir la verdad que él pensó que si él decía una mentira, él iba a conseguir un camino seguro para él y para su familia, ¿no? Pero me llama mucho la atención que en Génesis capítulo 20, Abraham, su padre, hizo exactamente lo mismo. Es curioso, ¿no? Abraham, amigo de Dios, optó por la misma vía. Si vamos al capítulo 20, por ejemplo, nos dice en el versículo 3 que Dios, en el versículo 2, que Abraham dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Y tenemos la misma historia. Es mi hermana. Y tenemos al rey de aquel entonces, Abimelech también, no sabemos si era el mismo Abimelech o si era el cargo de, digamos, el que tenía esa responsabilidad. De nuevo diciéndole, mira, casi pecamos contra ti porque has hecho esto, ¿no? Y Abraham tenía cierta coartada porque eran primos. Y en aquella época, vamos a decir, volviendo a mi ejemplo, es como que yo dijera de mi esposa que es mi hermana, porque es mi hermana en Cristo. Hay cierta media verdad ahí, ¿no? Es lo que hizo Abraham. Pero aunque había cierta verdad ahí, la Biblia nos deja claro que fue hacer las cosas a su manera. Cuando tú y yo hacemos las cosas a nuestra manera, nos sale mal. Nos dice el libro de Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová, de todo que tu corazón, de Él, no a tu manera. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo sé que es tentador cuando alguien nos critica, criticarle. Yo sé que es tentador cuando alguien habla mal de nosotros, decir, espera un momento, cuando se vaya la gente que yo te voy a informar acerca de este hermano, esta hermana que tú no lo conoces bien, para que ores por él o por ella. Yo sé que es tentador, pero eso es a nuestra manera. Eso es defendernos. Eso es no dejarle espacio a Dios para intervenir. Eso es decir, mira, mejor lo agarro yo porque si no nadie me va a dar nada. Mejor me cobro yo porque en este trabajo no me están pagando bien. Mejor esto me lo llevo porque es lo que todos hacen. Eso es hacerlo a nuestra manera. Pero no es lo que la Biblia nos invita a hacer. Por eso, en tercer lugar, haz las cosas a la manera de Dios. No te dejes llevar por el miedo. No lo hagas a tu manera. Hazlo a la manera de Dios. Y volviendo al texto, en Génesis capítulo 26. Después de que ya él dijo, después de que lo solucionó, porque menos mal, que Isaac podía haber seguido con mentiras y con historias. Pero en el versículo 12 nos dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. El varón, hablando de él, se enriqueció, fue prosperado, se hizo grande hasta que se hizo muy poderoso, tuvo ovejas, tuvo vacas, tuvo mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Su padre había hecho pozos y los filisteos los habían cerrado y entonces él los abrió. Y básicamente el texto lo que nos dice es que Dios empezó a bendecir a Isaac, bendecirle, prosperarle, diciéndole, mira, no tienes que andar con mentiras, no tienes que vivir con miedo, mejor confía en mí, que yo tengo mucho más para darte. Y tanto le dio que empezó a destacar. Y dice en el versículo 20 que riñeron los pastores de Gerar con los de Isaac. Cuando hay crecimiento hay problemas con los de alrededores, ¿no? Entonces él se fue a otro lugar y en el versículo 23 subió a Beerseba
y allí se le apareció Jehová. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no tengas miedo, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Entonces Isaac hizo lo que su padre siempre hacía. Edificó allí mismo un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y lo especial del pasaje, ¿no? Que a pesar de que él se había equivocado, a pesar de que él había hecho mal, Dios tiene misericordia. Tiene misericordia de él, tiene misericordia de su padre y le dice, mira, por lo que le prometí a tu padre, por eso te voy a dar a ti lo que te estoy prometiendo hoy. Pero la idea es que por mucho que tú y yo nos agarremos al temor, por mucho que tú y yo nos agarremos a nuestra forma de hacer las cosas, lo mejor que tú y yo podemos hacer es confiar en el Señor. Porque mi temor a veces es verdad, a veces no. Mi estilo a veces funciona, a veces no, pero Dios siempre funciona. Él es perfecto, ¿no? La Biblia nos enseña que es mejor que confiemos en Él. Dice, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, es decir, lo sucio, y abundancia de malicia, es decir, lo que nos sale a nuestra manera, a nuestro estilo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno escucha la palabra, pero no hace lo que dice, este es como el hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. La idea es que cuando tú y yo nos miramos al espejo, ¿alguien se miró al espejo esta mañana? ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Qué tal te trató el espejo esta mañana? Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo del reino? ¿No? Te sabe la historia, ¿no? ¿Qué viste en el espejo? Quizá viste todo vaho porque te acabas de duchar, vale. Pero cuando se fue el vaho. Normalmente la idea es que si tú te miras en el espejo y tú ves algo que puedes arreglar, si no podemos arreglar, pues es lo que hay, ¿no? Pero si estás despeinado te peinas, si tienes pelo suficiente para hacerlo, si hay algo que quieres retocar, ¿no? Te tienes que afeitar, lo que sea. La idea del texto es que a veces Dios nos muestra cosas, pero no las cambiamos. Es como que hemos comido un helado de chocolate y nos miramos en el espejo y todo chocolate. Nos miramos, saludamos al espejo y nos vamos. Dice que eso no es coherente. Eso es ser olvidadizo. Eso es perder el tiempo. Y cuando tú y yo estamos en la iglesia, estamos alabando al Señor, estamos cantando, estamos escuchando, Dios nos está mostrando cosas. Ahora estamos viendo un texto de la importancia de no dejarnos llevar por el miedo. Cuando tú y yo salimos de aquí, la idea es que no nos dejemos llevar por el miedo, que se lo entreguemos al Señor. Y cuando la tentación es hacerlo como siempre lo hemos hecho, a nuestra manera, porque total, a nosotros nos sale bien. No lo hagas así. Puedes hacerlo así, puedes dejarte la boca de chocolate. Pero haz un cambio. Y la idea es confiar en el Señor. Deja que Él te defienda. Que te digan esta semana, oye, ¿cómo has cambiado, no? Porque antes te decía esto y saltabas. Y que tú le digas, estoy intentando aplicar lo del espejo. Estoy intentando. Y al Señor le agrada que tú y yo nos esforcemos. Si Él hace las cosas, ahí no hay chapuzas. Él tiene en cuenta todos los detalles. Cuando tú y yo lo hacemos, tenemos intereses, tenemos cosas humanas que hay que entregar. Dios sabe más que nosotros. Dios conoce todos los detalles. Tú y yo no los conocemos. Y en esta mañana, la invitación es a confiar en el Señor. Y no hacer las cosas a nuestras maneras. Hacerlas a la manera de Él. Y hay un texto que me salté antes en Isaías 41, versículo 10. No sé si les da tiempo. Oye, son rápidas aquí con los versículos, ¿eh? ¿Sabéis que están trabajando? ¿Les queréis dar un aplauso a las de la Biblia? Ellas son las de la Biblia. Gracias a vosotras no tenemos que buscar. Isaías 41, 10. Es que les cambié los versículos, no lo hice queriendo, ¿eh? No era para ponerse a prueba. Dice, no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Tú crees esto? Claro, es que si yo me tomo esto en serio, sé que es una palabra que Dios dijo a Isaías, pero si yo me tomo esto en serio, que Él siempre me va a ayudar, ¿de qué me quejo? Si tomo en serio que Él siempre va a estar conmigo, ¿por qué me tengo que pelear? Si Él dice que Él siempre me va a sustentar, voy a dejar al otro que pase. No voy a tener temor. No voy a decir, no, esto me agarro yo, porque si no me agarro yo... no, el Señor te defiende. Busca primero el reino de Dios. Él se encargará de todo lo demás. Y en el texto que estamos viendo hoy en Génesis 26, Dios bendice a Isaac, le permite abrir los pozos que había hecho su padre, tiene un encuentro con él en Berseba, como hemos visto. Vemos tanta bendición a su alrededor que los demás se enfadan con él, ven la mano de Dios sobre él, ¿no? Y quiero avisarte, eso también te va a pasar. Eso te va a pasar. No quiere decir que ya no va a haber problemas. Pero de nuevo vuelve a salir el temor. Si Dios me dice que yo le dé algo para él, ay, luego me voy a quedar sin nada. Temor. Si Dios me dice que no haga las cosas a mi manera, no, pero es que antes yo hubiera hecho 2 llamadas, hubiera dicho 3 cosas y ya solucionado, porque ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Ya no lo hagas a tu manera. Ya no busques el atajo. Mejor confía en el Señor. Y cuando confías en el Señor, sabes que el que está orando es Él. Cuando confías en el Señor, aunque tengas miedo, sabes que Él sabe lo que pasa. Y Él sabe que no te defiendes. Y Él sabe que no vas a volver a hacer lo que antes hacías. Y Él sabe que ahora tu vida depende exclusivamente de Él. Vamos a ponernos en pie, por favor, vamos a orar. Y quiero animarte en esta mañana. El Señor es real. El Señor está aquí. El Señor te conoce. El Señor vio lo que estaba pasando Isaac. El Señor sabe lo que estás pasando tú. El Señor sabe lo que estoy pasando yo. El Señor sabe que a veces el miedo te bloquea. El Señor sabe que a veces has hecho cosas por intentar sacar adelante a tu familia. Has intentado solucionarlo. Has intentado hacer lo que tú sabías que se podía hacer. Pero en esta mañana vemos que hay un camino mejor. Confiar en el Señor. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú no nos has prometido, Señor, ausencia de problemas, pero tú nos has prometido estar con nosotros. Señor, gracias porque pase lo que pase, venga lo que venga, tú eres real. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nos des ese convencimiento, esa fe de saber, Señor, que tu presencia es más fuerte que el miedo. Que tú eres más grande que cualquier temor, Señor. Por eso te entregamos cualquier temor que nos está paralizando, Señor. Para algunos es temor al futuro. Para otros es temor a no tener para comprar o para proveer para su casa. Para otros es temor a quedarse solo, quedarse sola. Para otros es temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a no poder valerse por uno mismo. Para otros es temor a ser traicionado. Señor, hay tantos temores y en esta mañana te los entregamos a ti, Señor, porque no queremos vivir con miedo. En esta mañana nos hacemos vulnerables y te decimos, Señor, que ya no quiero vivir pendiente del miedo. Quiero elegir la fe. Perdónanos porque cada vez que escogemos el miedo, estamos diciendo que no confiamos en ti. Perdónanos, Señor. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes a no hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Queremos entregarte esa vieja naturaleza que cree que sabe, que miente, que corre, que se apresura, que manipula, que engaña, que oculta, Señor. En esta mañana queremos decirte, ya no quiero hacer las cosas
a mi manera. Señor, eso quiero dejarlo atrás. Es tentador, es lo que me nace, es lo que me sale. No lo quiero hacer. Como el apóstol Pablo decimos, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy queremos, Señor, vivir a tu manera. Queremos, Señor, confiar en ti, dejar que tú nos defiendas, dejar que tú te glorifiques, Señor. Danos ese valor, esa fe para esperar y no intervenir como antes. Danos esa fe para escuchar y no hablar tanto, escucharte a ti. Danos esa fe para ver qué haces tú, Señor, y para ver cómo lo haces tú, y para dejar que tú hagas lo que te toca hacer a ti y no a nosotros, Señor. Y como a Isaac recibimos esas palabras, Señor, de que tú nos vas a bendecir, vas a estar con nosotros, vas a cuidarnos, vas a prosperar lo que hagamos porque lo vamos a hacer para ti y a tu manera, Señor. Ayúdanos en esta semana a mirarte a ti, poner nuestra mirada en Jesús. Señor, cambiar el miedo por la fe y la confianza en ti. Gracias porque estamos en buenas manos, Señor, y queremos demostrarte en estos días que creemos en ti, que confiamos en ti, que si tú diste tu vida por nosotros, ¿cómo no nos darás también contigo todo lo que necesitamos, Señor? Por eso te damos gracias por adelantado, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, porque tú das más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor.
nos vemos entre semana en los grupos de hogar y el domingo a las 11 y el sábado también en el concierto. Dios te bendiga.